Bienvenidos, este es tu canal, La Carreta de Igor, donde trataremos temas de filosofía, ciencias sociales, religión, ética y otras cuestiones. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y todas mis alumnas y estudiantes de básica secundaria y educación media. Recuerda suscribirte a mi canal, donde encontrarás material para nuestros cursos, donde encontrarás temas para nuestras clases. En vista de que no podemos vernos durante este tiempo de cuarentena, de aislamiento, de toque de queda y de pandemia. Recuerda también activar la campanita de las notificaciones para no perderte ninguna de las clases. Reitero la bienvenida y vamos ya con nuestro primer asunto. Antes de eso, abajo en la descripción del video dejaré el enlace de mi sitio web, el enlace de mi blog, donde también puedes encontrar las actividades complementarias a lo que aquí vamos a exponer. De hecho, esta exposición que tendremos inmediatamente, y a la que he titulado La realidad del artificio, es un poco para explicar una de las actividades que dejé y en mi blog hace algunas semanas, cuando empezamos la preparación de las actividades virtuales por temas de pandemia, y que trata obviamente sobre la cosmología platónica y lo que Platón entendía por realidad. Entonces, sin más dilaciones, sin más saludos, vamos al tema que nos compete. La realidad del artificio o el artificio de la realidad, una reflexión sobre la cosmología platónica y la sociedad. Aunque hay temas que no quedarán un poco de lado. Siempre es normal, el todo es algo difícil de abarcar. Bueno, una de las preguntas que nos podríamos hacer inicialmente, es ¿quién hizo esta obra que llamamos realidad? Si la pregunta nos lleva por el camino que queremos, estaríamos pensando en que esta realidad es algo creado, es algo imaginado, algo diseñado, una cosa bien trabajada. Bien, nos surge otra pregunta y es, ¿cómo concebimos nosotros la realidad? ¿Existe la realidad por sí misma como una entidad o es una construcción arbitraria de nuestra mente? Lo cierto es que dentro de esa realidad y en esa realidad nosotros pensamos, sentimos, intuimos, categorizamos absolutamente todo, cada sensación, creamos definiciones, conceptos, ideas sobre cada una de las cosas y a ellas las aplicamos para entenderlas mejor. De esta forma damos la realidad por sentada, por estable, por cierta, rutinaria, ordinaria. ¿Qué hace entonces que nos cuestionemos por el carácter y la certeza de la realidad que pensamos, que vemos, que sentimos, que intuimos? Con estas preguntas iniciamos. Entonces, veamos a ver hacia dónde nos lleva esta reflexión, esta pregunta por el artificio de la realidad. El filósofo que nos sirve inicialmente para pensar en esta cuestión es Platón.
Platón vivió del 427 al 347 antes de Cristo, filósofo ateniense, y con Platón se marca un cambio en la forma o en la temática de la filosofía. Ya con los presocráticos que habíamos visto anteriormente en clases normales, anotábamos ese paso del mito al logos, pero ahora anotamos el paso de ese logos al eidos, es decir, hacia una forma distinta de la filosofía. Bien, para Platón, o Platón, quizás pueda ser el primero que nos haya hablado de que estamos viviendo una simulación, que la realidad que concebimos, que la realidad que conocemos, no es más que un engaño, no es más que una ficción. Este filósofo afirmaba que la realidad que vemos, sentimos, intuimos, pensamos y decimos solo es una imagen, una proyección a veces vulgar y barata de algo más grande, de algo perfecto, pero al mismo tiempo encantadora y que obviamente damos por cierta. Sin embargo, estaría por encima de esa realidad como si se tratara de una prenda de doble faz, como la otra cara de la moneda y a plena y verdadera luz, otra realidad, la verdadera. Y a ella, a esta realidad verdadera, solo podemos acceder a través de un conocimiento totalmente desprendido de la materialidad imaginada y engañosa de las cosas que tenemos enfrente. Bueno, ¿cómo es esto posible en Platón o cómo Platón expone y desarrolla esta idea? Antes de ir a ello, quiero que veamos el abordaje de esta cuestión a través de tres películas, fundamentalmente dos de ellas, The Truman Show de 1998 y The Matrix de 1999. La tercera sería Minority Report de 2002, aunque esta última película serviría para introducir apenas un pequeño elemento que desarrollaríamos más adelante. Preguntas que nos surgen a partir de las dos películas que principalmente estaríamos leyendo a partir de la alegoría de la caverna de Platón, Matrix y The Truman Show. ¿Es nuestra realidad una simulación virtual a la que accedemos al conectarnos a una enorme Matrix que a la vez alimentamos y que nos ha creado para tal fin? ¿O es esta realidad que vivimos la creación de un genio mediático para satisfacer la morbosidad de un público que observa nuestra propia vida como espectáculo? ¿Qué es la realidad realmente? ¿Cómo podríamos identificarnos con el tratamiento de estas dos películas, Truman Show y Matrix? Vamos a recorrer la caverna con estas películas. Mencionemos algo, y es que en el famoso pasaje de la alegoría de la caverna, en los diálogos de la República, Platón nos plantea que la realidad que conocemos o que creemos conocer está compuesta de dos esferas o dos mundos. Ya lo habíamos dicho, el mundo sensible o material y el mundo inteligible o mundo de las ideas. El mundo sensible es reflejo del primero, por lo tanto y en tanto que reflejo es falso, una imagen, algo no cierto.
y ese mundo está representado en una inmensa caverna en la que estamos presos y encadenados de tal manera que solo podemos ver hacia el fondo de la caverna, en cuya pared se reflejan las sombras de los objetos que conforman la realidad. El segundo es un mundo de luz, de verdad, de razón y certeza. Por lo tanto, este mundo configura la verdadera realidad. Para explicar esta idea vale observar estas tres películas, Minority Report, The Truman Show y The Matrix. Empecemos por Minority Report. Creo que me faltó una imagen aquí o unas 2 o 3 imágenes de esta película. A propósito, la recomiendo, es muy buena. Minority Report del 2002, dirigida por Steven Spielberg, es una película ambientada en un futuro cercano en donde existe un programa de la policía o del Departamento de Justicia llamado Precrimen. Este programa se inventa o se crea para impedir los crímenes antes de que los criminales los lleven a cabo. Y para que los agentes cumplan con la misión de impedir un crimen, tienen que basarse en la evidencia de unos individuos llamados precogs. Estos precogs no conocen la realidad, no conocen el mundo, están totalmente aislados y son tenidos en una cámara especial donde se monitorean sus visiones, las cuales les llegan en forma de pesadillas o sueños. Bien, los precogs tienen este poder gracias a experimentos llevados a cabo con sus madres, que generalmente eran drogadictas y tenían problemas psiquiátricos. La visión que tienen los precogs, es decir, lo que ellos de alguna manera ven que va a suceder en sus sueños o en sus pesadillas, primero que todo tiene que ser unificada como una sola visión, porque cada uno de ellos, son 3, ve aspectos diferentes del mismo hecho. Ya, lo importante aquí es que la visión de los precogs es tomada por cierta, se toma como hecho, como ya acaecido, y así cometa o no cometa la persona el crimen predicho, esta persona es aprendida. Los precogs viven en un estado casi vegetativo y esa es la única realidad que conocen. Ese pequeño espacio en el que están prácticamente todo el tiempo dormidos. Son prisioneros que están atados a sus visiones o a sus proyecciones mentales. Bien, estos precogs pueden vivir en una versión de la caverna. Lo que sueñan como realidad, en la realidad puede o no suceder realmente. Y la pregunta sería aquí si la precognición de estos personajes, de estos individuos llamados precogs, pueden ser tomados como fuente real, como fuente cierta de la determinación de la realidad. Eso en cuanto a Minority Report, por eso decíamos que el elemento que traía esta película debe ser tratado más adelante en una temática más apropiada y que bien Platón nos puede servir para ello. Pues para Platón el conocimiento es recuerdo. La siguiente película es The Matrix de 1999 de los hermanos Wachowski. Esta película compleja de cabo a rabo
sobre todo la primera, y la segunda versión un poco su secuela, su segunda secuela, podríamos verla como una versión extrema del mito de la caverna, para hablar en términos sencillos. El problema es que aquí la realidad no conforma una estructura divisible. Estamos hablando aquí de dos realidades totalmente distintas. La película sigue un sujeto de apellido Anderson, que es programador de una empresa de software y que empieza a recibir mensajes extraños de un supuesto terrorista informático conocido como Morfeo, que amenaza el sistema. Obviamente Anderson es perseguido por agentes del gobierno y luego crea un alter ego, o tiene un alter ego, que es el héroe de nuestra historia llamado Neo, o si lo queremos pronunciar así, Neo. El personaje Anderson va descubriendo que la realidad en la que vive es una ilusión creada por una inteligencia artificial, la Matrix. Bueno, eso se lo enseña Morfeo. Está la famosa escena de la pastilla roja y la pastilla azul, donde la verdad se le revela a Neo, es decir, a Anderson. Anderson se da cuenta de que la verdad es una visión apocalíptica llevada al extremo, desolación total. El mundo ha sido arrasado, las máquinas gobiernan el mundo, los seres humanos no pueden sobrevivir en la superficie, son perseguidos por las máquinas, digámoslo así, viven en una ciudad muy profundo en las entrañas de la tierra, y la mayoría de los seres humanos son producidos artificialmente, y ojo con esto, son producidos artificialmente por las máquinas, para tenerlos y contenerlos dentro de unas vainas en las que ellos desarrollan su vida en un estado constante de sueño, y en esas vainas están conectados a la Matrix, que les implanta en su mente una realidad, una vida, una sociedad, un sistema y un orden de cosas establecido. ¿Ya? Entonces, los seres humanos que están conectados a la Matrix, dentro de las vainas, que se extienden por inmensidades e inmensidades e inmensidades de campos de cultivo, viven en una constante ilusión. Pero dentro de esa constante ilusión, todas sus sensaciones, obviamente, son verificables. La carne sabe a carne, las fresas saben a fresa, el chocolate a chocolate, el café es amargo, se le echa azúcar o se prepara con leche. ¿Ya? Y todo es absolutamente normal gracias a la interfaz virtual. Neo es liberado, tal como sucede también en la alegoría de la caverna con el prisionero que logran sacar de la caverna para instruirlo en la verdad, para recibir una educación filosófica, según términos de Platón. Los hombres o los seres humanos en las vainas, en esta película, no difieren mucho de los hombres de la alegoría de la caverna que están encadenados. Todo lo que los hombres encadenados en la caverna ven son ilusiones prácticamente, sombras de los objetos que conforman la realidad.
Y para estos hombres en las vainas, estos hombres conectados a la Matrix, la realidad que viven, bueno, no es sino eso, una sombra. Los prisioneros de la caverna no desean salir por sí mismos. Algunos pueden tener el deseo de conocer qué hay más allá, pero la caverna y su estado en la cárcel, es decir, su confinamiento, de una u otra manera los mantiene conformes, al igual que conformes en su estado constante de sueño están los hombres en la película de los hermanos Wachowski. El prisionero de la caverna es liberado, al igual que es liberado Neo en la película, y una de sus misiones será regresar a la caverna e ir rescatando más y más personas que deseen, obviamente, liberarse de sus ataduras, de su estado de confinamiento, de su seguridad, de sus certezas, para conocer la verdad. Eso en cuanto a The Matrix de los hermanos Wachowski y la alegoría de la caverna. Nuestra tercera película, The Truman Show, de 1998 y dirigida por Peter Weir. La película trata sobre la vida de un sujeto llamado Truman Burbank, que vive en la idílica localidad de Seahaven, una localidad pacífica, gente amable, en donde él tiene trabajo como vendedor de seguros, tiene una esposa, una madre, ha perdido su padre en un accidente marítimo, tiene amigos, estudió, se graduó y lleva una vida normal. Todo en su vida es absolutamente real para él. La gente, amigos, vecinos, esposa, absolutamente toda su cotidianidad es real porque él tiene certeza de que es real y de que la vive. Sin embargo, y como sucede con las certezas de lo que podríamos considerar real o perfecto, hay acontecimientos, es decir, se produce el acontecimiento. Estos acontecimientos hacen que el personaje Truman Burbank, vaya notando que hay cosas extrañas dentro de su mundo, cosas ocultas que él empieza a percibir que no le parecen normal. Es decir, el acontecimiento rompe con la idea de la normalidad. Y eso es fundamental también para entender el problema de la realidad a partir de la alegoría de la caverna de Platón, porque los prisioneros que están en la caverna o el prisionero que está en la caverna tiene que sufrir ese acontecimiento que rompa con las certezas propias que él tiene sobre la realidad. ¿Ya? Empieza Burbank entonces a ver cómo hay en su mundo cosas que no cuadran, cosas que siguen un patrón totalmente rutinario, programado, diseñado.
Y hay personas que quieren hacerle ver esa verdad, pero que lastimosamente no pueden rescatarlo si no hay en él un deseo real de salir de ese engaño que es su vida. Hasta allí va parte de esta historia y cuando descubre la falsedad de su mundo, el personaje busca liberarse. Es decir, cuando ya realmente ata cabos y los acontecimientos que empieza a vivir le van alineando bien en su cabeza, siente la necesidad de escapar, estrellándose contra el cielo, literalmente, en un pequeño bote. Entonces, enfrenta cara a cara la verdad de su vida y esa verdad no es otra que la que dice que su vida es un total engaño desde el mismo día de su nacimiento, porque él es una propiedad del estudio y de la compañía que produce el programa. Vive en una realidad que ha sido creada exclusivamente para él. Y el director y el creador del programa cumple la función de un gran demiurgo que es el que ordena la realidad, el cosmos, las ideas y todo lo que podríamos llamar el mundo o la realidad. Igual que pasa en la alegoría de la caverna, donde los prisioneros encadenados viven sus vidas con normalidad, lo mismo pasa con Truman Burbank en esta película. Todo en la vida de Truman, todo lo que él vive es real, toda su experiencia de vida es real. Pero esa experiencia de vida real la vive dentro de un mundo o de una realidad diseñada y por lo tanto falsa. Una imagen perfecta de lo que debería ser la sociedad. Eso, bueno, en cuanto a esta película de The Truman Show, que recomendé o que vieran mis estudiantes para poder abordar el problema de la alegoría de la caverna y el problema de la constitución de la realidad en la filosofía platónica, al menos en parte. Tanto en The Matrix como en The Truman Show nos encontramos con una manipulación de lo que es la realidad. En la película de los hermanos Wachowski, Matrix, la realidad y la sociedad, la civilización, la vida, es una creación programada, insertada en la mente de los humanos, porque el control lo tienen las máquinas. Esa realidad cumple un papel, y es el de ser la gran caverna. Y las vainas en las que los humanos están vendrían siendo pequeños reductos de esa caverna. Y obviamente aquello que se percibe de esa realidad va a ser solo una sombra, como lo son los objetos en el relato de la alegoría original. En The Truman Show, ese efecto de la caverna es mucho más amplio, como ese lugar que llamamos realidad.
y en la que el protagonista desarrolla su vida. No es diametralmente distinto a nuestra propia realidad. De hecho, nosotros tenemos esquemas para comprender nuestra propia realidad, tenemos nuestras rutinas, nuestra propia cotidianidad, lo que usamos de ordinario para relacionarnos y dirigirnos en ella. Podemos pensar que hay algo o alguien que va configurando esa realidad para nosotros. Ese algo puede ser la economía, ese algo puede ser el avance tecnológico, ese algo puede ser la idea de un gobierno o una conspiración global que nos mantiene en una simulación, quizás, o en un experimento social interminable, cualquier cosa. En The Matrix, el elemento creador es la Matrix misma, a través de una intrincada red de programas que cumplen una función específica. Es decir, cada persona que está atada a la máquina dentro de la vaina, en la simulación, no es más que un programa. Y esa es la complejidad de la película, una de las complejidades de la película. Bien, en The Truman Show, el elemento creador está dado en la figura del director del programa, del creador del programa, que es el programa más visto del mundo, y todo el mundo conoce la verdad sobre Truman Burbank menos Truman Burbank, ya porque Truman Burbank es una propiedad y toda su identidad es una identidad diseñada, pero que él construye porque es su vida real. En ambos filmes, entonces, podríamos decir que se plantea dos realidades contrapuestas. En The Truman Show, la idílica realidad de Sea Heaven y la vida de Truman contra esa realidad que no se muestra, que es el mundo real al que él tiene que salir. Y en The Matrix, obviamente, el mundo de la simulación, el mundo dentro de la Matrix, la realidad dentro de la Matrix, y el mundo real devastado por un enfrentamiento entre humanos y máquinas que ha durado por siglos. Igual podríamos estar hablando en estas dos películas de dos esferas o de formas diferentes de una experiencia de lo real. Un poco, y ya para concluir con esta exposición, con esta clase, digamos que para Platón la realidad comporta ese carácter dual. Reiteramos, obviamente, la realidad está compuesta por dos esferas o dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible, representado en la caverna, es una imagen, una sombra, un espejismo puesto ante nuestros ojos, con todos sus objetos, con todas las sensaciones que podamos tener y que nos puedan proporcionar un conocimiento directo, mas no verdadero, de la realidad, puesto que está limitado por la experiencia de los sentidos. Mientras que el otro, el mundo inteligible o el mundo de las ideas, el mundo luminoso, verdadero mundo, y por tanto en el que el conocimiento que en él se obtenga de y sobre la realidad será un conocimiento cierto, es el mundo o es la realidad conocida en su totalidad por nosotros a través
¿De qué? Llamémoslo de un despertar de la conciencia o de una instrucción en los asuntos de la verdad. Es decir, un conocimiento que, según Platón, solo es o solo se puede aprender por la filosofía. El mundo sensible, en tanto que copia objetiva de las ideas que habitan en el mundo inteligible, y al igual que los objetos y la multiplicidad, inherente obviamente a la materialidad, el mundo material, también son creaciones de ese gran demiurgo que ordena la realidad según Platón. Hay, sin embargo, algunos aspectos, y aquí quiero hacer énfasis de esta exposición, que ameritarían ser tratados luego, tal vez en otro apartado, o en algún momento que la reflexión que vayamos desarrollando nos lo permita. Y obviamente que tienen que ver con la idea de bien. Pues la idea de bien es fundamental en la filosofía platónica. Toda la realidad, todo, digámoslo así, el cosmos, el mundo, como queramos llamarlo, está planificado en torno a la idea de bien en Platón. Es decir, el bien es la máxima idea a la que el alma puede aspirar. Al respecto se puede afirmar que si tenemos en cuenta sobre todo The Truman Show y The Matrix, esa idea de bien se hace más clara e intencional en la película de Peter Weir, en The Truman Show, puesto que al personaje protagónico se le crea un mundo casi perfecto en una sociedad y a una comunidad libre de las miserias del mundo real, aunque no deje de ser solo una imagen, un espejismo o una cárcel en la que las cadenas que atan al protagonista son parte de su propia vida. Es decir, Truman es prisionero de Truman. En The Matrix, esa idea del bien como carácter indiscutible de la realidad podría explicitarse en la conservación de los seres humanos dentro de sus vainas para que puedan alimentar con energía a la Matrix, para lo cual implantan la simulación de la realidad que en estado de sueño los humanos creen es la realidad que viven. ¿Ya? Y de hecho viven dentro de la simulación, lo cual resulta mejor en el contexto de la película de los Wachowski, pues el mundo está totalmente destruido. Para terminar, diremos entonces que Platón pareciera hablarnos de una necesidad, y es la necesidad de descubrir esa verdad que esconde lo que llamamos realidad. Es decir, descubrir evidentemente qué es lo que hay detrás de ese artificio que nosotros llamamos realidad y que también ayudamos a construir, y que construimos y redefinimos individualmente. Platón sí pareciera hacernos ese llamado a satisfacer esa necesidad, un llamado a salir de nuestras propias cavernas y deshacernos de nuestras propias cadenas. Bien, hasta aquí esta ha sido nuestra primera clase. Este es nuestro primer video. Los próximos videos vamos corrigiendo poco a poco los problemas que se vayan, los problemas que se van presentando, y confiamos en que esta experiencia podamos llevarla a cabo y podamos mantenerla con éxito.
Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse al canal. Mm, Cada semana estaré subiendo una clase con acuerdo a los grupos y a los cursos en los que me toca, obviamente, o en los que tengo estudiantes. Entonces, eso es todo por el momento. Muchas gracias y bye bye.